Hola y gracias por formar parte de este espacio editorial. El 13 de mayo de 1830 no nació la República del Ecuador, como varias personas han dicho en estos días. Más bien, lo que se produjo fueron los primeros pasos para crear un experimento llamado el Estado del Ecuador en Colombia. Ese día, 13 de mayo de 1830, utilizando el mecanismo del cabildo abierto o de una asamblea de vecinos, los miembros del Consejo Municipal de Quito y varios padres de familia, es decir, vecinos de prestigio, declararon que se habían disuelto los lazos con la República de Colombia, esos lazos que se habían consolidado después de la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. A la proclama de los representantes de Quito se sumó la de las sedes departamentales de Guayaquil y de Azuay, y también la de la provincia de Loja. Estas declaraciones todas eran muy similares y decían más o menos lo siguiente: en uso de su soberanía, estos territorios se separaban de Colombia y decidían unirse entre sí. El siguiente paso fue depositar estas voluntades acumuladas de departamentos y territorios en manos de un personaje que tuviera la capacidad de convocar un Congreso Constituyente que formara un nuevo ente político en el cual depositar de manera irreversible la soberanía de los territorios. Ese ente político se llamaría el Estado del Ecuador en Colombia. Por voluntad de los representantes de los tres departamentos, Juan José Flores, jefe del Ejército del Sur, recibió los poderes excepcionales para crear un gobierno provisional, promulgar un reglamento de elecciones y convocar al Congreso Constituyente de Riobamba, que empezó a funcionar en agosto de 1830. En ese momento Flores era el único capaz de establecer un puente de transición entre estos poderes municipales y territoriales que se separaban de Colombia y la nueva entidad política que se estaba creando. ¿Por qué razón? Porque Flores tenía el poder militar del distrito. Fue uno de los oficiales de confianza de Bolívar y también, como lo hizo el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, Flores se había casado con una mujer que era parte de las familias nobles del país. Con la creación de esta nueva entidad político-territorial, el antiguo Distrito del Sur quería redefinir sus vínculos con Colombia, tal como lo hicieron las municipalidades en Venezuela luego de la Convención de Ocaña de 1828. Allá también, en Venezuela, los municipios se levantaron y crearon una entidad política propia. Pero ¿por qué separarse para unirse de nuevo bajo la figura de un Estado confederado? Bueno, había varias razones. En primer lugar, el peso de la guerra. El Distrito del Sur tenía su economía productiva aniquilada por causa de la movilización armada y también muchos de sus jóvenes y de la gente más apta para trabajar había sido movilizada forzosamente para la campaña del Perú y para contrarrestar los alzamientos en Pasto. En segundo lugar, había una carga fiscal muy potente sobre la producción agroexportadora, especialmente sobre el cacao. Y en tercer lugar, se habían producido varios desajustes administrativos precisamente por la implementación de la Ley de División Administrativa de 1824, que favoreció la consolidación del Distrito del Centro, la actual Colombia. Es importantísimo comprender cómo las asambleas de vecinos y los cabildos abiertos eran claves para crear los mecanismos de formación de las repúblicas, tanto de Colombia como del Estado del Ecuador, porque eran las voluntades de estas ciudades las que se sumaban para crear una nueva estructura política o para disolverla. Finalmente, ¿es importante el 13 de mayo de 1830? Por supuesto que sí, pero no por las razones que mucha gente dice, sino porque pone en escena el funcionamiento de un experimento político que es clave para comprender cómo le fue al Ecuador en los inicios de su camino republicano. Un camino republicano que, como sabemos, todavía no concluye.